Hola a todos. En YouTube encontrarás cientos de miles de vídeos donde se aplica la regla de Barrow. En este canal la demostramos, así de claro. ¿Estás preparado? Vamos allá. La regla de Barrow permite calcular integrales. Y como sabes, el cálculo de integrales de funciones de una variable corresponde con el cálculo de áreas. Por otra parte, tenemos las derivadas, que corresponden con el cálculo de pendientes de tangentes. Tanto medir áreas como calcular tangentes son cuestiones que se han trabajado desde la antigüedad. Sin embargo, relacionar estos conceptos fue uno de los hitos más importantes de las matemáticas. De ahí que uno de los resultados más importantes sobre ello se conoce como el teorema fundamental del cálculo integral. Pues en este vídeo mostraremos esta relación, demostraremos el segundo teorema fundamental del cálculo, más conocido como la regla de Barrow. La regla de Barrow dice que si f es una función continua definida en un intervalo cerrado a, b en R y f mayúscula es una primitiva de f minúscula, entonces la integral entre a y b de f de x es f mayúscula de b menos f mayúscula de a. No nos vamos a meter en detalles sobre el concepto de integral, particiones, sumas inferiores y sumas superiores, etc. Simplemente ahora ten en cuenta que dado que f es una función continua definida en un intervalo cerrado, entonces f es integrable. Y en ese caso, suponiendo que f es una función positiva, la integral entre a y b de f de x es el área delimitada por la gráfica de f, el eje x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b. En el caso de que f no sea necesariamente positiva, para esa integral sumaríamos las áreas de los trozos por encima del eje x y restaríamos las áreas de los trozos por debajo del eje x. Genial. Así, empezamos con la demostración. En primer lugar, consideramos un x perteneciente al intervalo cerrado AB. Entonces sabemos que f es continua en el intervalo AX, porque lo es en todo el intervalo AB. Y entonces, como hemos indicado, f sería integrable en ese intervalo AX. Luego podemos considerar la integral entre a y x de f. Como hemos utilizado x, ponemos otra variable, por ejemplo t. Tendríamos f de t de t, y esto daría un número real. Como esto lo podemos hacer para cualquier x del intervalo cerrado AB, podemos definir una función g mayúscula definida en el intervalo cerrado AB en R, tal que a cada x le haría corresponder la integral entre a y x de f de t de t. Observa, por ejemplo, que si calculamos g de a, sustituimos en la expresión de g la x por a, esto sería la integral entre a y a de f de t de t. Ya sabes que esto es 0. Y si calculamos g de b, sustituimos x por b, esto sería la integral entre a y b de, como ya no aparece x, podemos usar la variable x en lugar de t, f de x de x. Así, g de b es la integral que queremos evaluar. Después volveremos a estas cosas. El siguiente paso es calcular la derivada de g, para ver que g es también una primitiva de f. Así, supongamos que x es un valor del intervalo abierto AB, y calculemos g' de x. Entonces, por la definición de derivada, sabemos que esto es el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x partido por h. Y vamos a calcular el numerador de la fracción aparte. Aquí trabajaremos con valores positivos de h. Para valores negativos se razonaría de la misma forma adaptando todo. Así, tomemos un valor de h mayor que 0, que sería tan pequeño como queramos, porque después haremos tender h a 0. Entonces g de x más h menos g de x sería g de x más h, sustituimos en g la x por x más h, esto es la integral entre a y x más h de f de t de t, menos g de x, copiamos la expresión de g, integral entre a y x de f de t de t.
Ahora x es un valor que está entre a y x más h. Luego el intervalo ax más h lo podemos poner como una unión de los intervalos ax unión el intervalo x más h. Así, lo anterior sería la primera integral. Fíjate que el intervalo de integración es ax más h. Aquí tenemos una descomposición de este. Luego esta primera integral la expresamos como suma de dos integrales. La integral entre a y x más la integral entre x y x más h. Y ahora menos la integral entre a y x de f de t dt. Entonces estos dos elementos se van y esto nos queda simplemente la integral entre x y x más h de f de t dt. Fantástico. Entonces sustituimos el valor de g de x más h menos g de x en el cálculo de la derivada. Obtenemos el límite cuando h tiende a 0, arriba ponemos la integral entre x y x más h de f de t dt, esto partido de h. Y ahora vamos a trabajar con esta integral del numerador. Así, como tenemos la integral entre x y x más h de f, consideramos f restringida solo a ese intervalo. Esto es, f definida en el intervalo cerrado x más h en R. Como sabemos, f es una función continua y está definida en un intervalo cerrado. Luego, aplicando el teorema de valores extremos de Weierstrass, tenemos que f está acotada y además que tiene mínimos absolutos y máximos absolutos. O sea, que existen x sub m minúscula y x sub m mayúscula, elementos de dicho intervalo, tal que f de x sub m minúscula es menor o igual que f de t, que es menor o igual que f de x sub m mayúscula para todo t perteneciente al intervalo x más h. Supongamos ahora que f de x sub m minúscula es m minúscula y f de x sub m mayúscula es m mayúscula. Entonces, si en esa cadena de desigualdades integramos en ese intervalo x más h, tendríamos que la integral entre x y x más h de m minúscula es menor o igual que la integral entre x y x más h de f, que sería menor o igual que la integral en dicho intervalo de m mayúscula. Observa que esta primera integral sale m minúscula fuera y quedaría m por x más h menos x, que es mh. Y esta integral de la misma forma es m mayúscula por x más h menos x, que es m mayúscula por h. Escribimos estos elementos aquí. Entonces, como h es positiva y no nula, dividiendo por h todos los términos de las desigualdades anteriores, estas desigualdades no cambian de sentido. Y obtenemos que m minúscula es menor o igual que la integral entre x y x más h de f partido de h, que es menor o igual que m mayúscula. Y sustituyendo las m's tendríamos que f de x sub m minúscula es menor o igual que este cociente, que es menor o igual que f de x sub m mayúscula. Fantástico. Entonces, f es una función continua definida en el intervalo cerrado x más h y tenemos que este cociente está entre los valores mínimo y máximo que alcanza en dicho intervalo. Luego, aplicando el teorema de valores intermedios de Weierstrass, existirá un c sub h perteneciente a dicho intervalo, tal que f de c sub h será igual a la integral entre x y x más h de f de t dt partido por h. Entonces, sustituyendo esto arriba, tendríamos el límite cuando h tiende a 0, y observa que esto es el cociente que hemos calculado. Luego sustituimos por el resultado f de c sub h, donde, como sabes, c sub h pertenece al intervalo x más h, y ahora, muy importante, como f es una función continua, el límite entra dentro de la f. Esto sería f del límite cuando h tiende a 0 de c sub h. Entonces esto te queda f de... ¿Y qué ocurre ahora? Claro, cuando h tiende a 0, x más h tiende a x. Luego este intervalo con h tendiendo a 0, pues digamos que se aproxima al conjunto formado simplemente por el punto x. Pero c sub h está dentro de este intervalo. Pues entonces c sub h tenderá a x. Así, este límite es x.
y hemos llegado a que g' de x es igual a f de x. ¡Brutal! Bueno, es importante observar que aunque no era nuestro objetivo, terminamos de probar el teorema fundamental del cálculo integral. G mayúscula es esta integral y su derivada es f, el integrando. Acabamos de demostrar que al derivar una integral obtenemos lo que aparece dentro de la integral. Esto significa algo así como que la derivada y la integral son operadores inversos. Bueno, tenemos que g' de x es f de x. Esto significa que g es una primitiva de f. Pero por hipótesis también tenemos que f mayúscula es una primitiva de f. Entonces sabemos que f mayúscula de x sería igual a g mayúscula de x más k para algún número real k. Y esto se tiene donde estamos trabajando, esto es, en el intervalo cerrado AB. Entonces ahora, si evaluamos en x igual a a, tendríamos que f mayúscula de a sería igual a g mayúscula de a más k. Pero como indicamos antes, g de a, por definición de g, es la integral entre a y a de f, que es 0. Luego esto es g de a, que es 0, más k, que es k. Así, k es igual a f mayúscula de a, de donde f mayúscula de x es igual a g mayúscula de x más k, que es f de a. Ahora, lo único que queda es evaluar en x igual a b para esta expresión. Tendríamos que f mayúscula de b sería g mayúscula de b más f mayúscula de a. Luego de aquí, f mayúscula de b menos f mayúscula de a sería igual a g mayúscula de b, que por definición de g es la integral entre a y b de f. Luego, leyendo de derecha a izquierda, obtenemos que la integral entre a y b, la variable x no va a aparecer, luego podemos cambiar la variable t por x, de f de x, esto es f mayúscula de b menos f mayúscula de a, como queríamos demostrar. ¡Fantástico! Pues hemos conseguido un nuevo objetivo en nuestro canal. En internet encontrarás miles de vídeos calculando integrales usando la regla de Barrow, pero muy pocos sitios te la justificarán. Ya sabes que aquí en lasmatemáticas.es eso nos preocupa mucho. Aquí vas a aprender matemáticas de verdad. Pues espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, pulsa me gusta, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, dale a la campanita y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. Wow.